Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos por Alan Riding. Capítulo 6. La corrupción, lubricante y engrudo. Parte 3, página 151. Donde sea que pongas el dedo, comentó sombríamente un procurador general en cierta ocasión, brota pus. Decir que toda la sociedad mexicana es corrupta es una exageración. No obstante, la corrupción está presente en todas las regiones y los sectores del país. Aunque está en función de la estructura de poder piramidal que existe, incluso en los renglones no gubernamentales, también hay una actitud común, casi un patrón de conducta que, al parecer, permite que muchos mexicanos acepten prácticas de honradez dudosa. Pese a que el gobierno es el blanco de la mayor parte de las críticas, la corrupción también se puede encontrar en diferentes niveles, en el mundo del deporte, la cultura, la religión, el académico, así como en los negocios, los medios de comunicación y entre los obreros. Seguramente no hay ningún grupo que se queje más de la corrupción del gobierno que el empresarial, pero él está también pleno de costumbres ilícitas dirigidas al provecho económico. Lógicamente, hay ejemplos de corrupción interna, como los gerentes de compras que, al igual que sus homónimos del gobierno, por norma aceptan recompensas de sus proveedores. Pero gran parte de ello se da en los tratos institucionales que tiene el sector privado, bien con el gobierno, bien con el público. La evasión fiscal por parte de médicos y arquitectos, así como de empresas, está muy difundida al mismo tiempo que el engaño en los precios y la acaparación especulativa son frecuentes en el sector comercial. La baja calidad de los productos vendidos al público o al gobierno es otro de los caminos que producen ganancias. En cierta ocasión, una compañía farmacéutica vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social millones de píldoras que no tenían toda la eficacia de su fórmula, ocasionando graves problemas a los pacientes enfermos. Los empresarios se quejan amargamente de tener que pagar comisiones por los contratos con el gobierno o sobornos por las decisiones de los tribunales, pero lo hacen cuando ello les beneficia. Muchos gerentes de fábrica tranquilamente dan dinero a los inspectores del gobierno para que pasen por alto las violaciones a las normas de seguridad, de salubridad, trabajo y ambiente, puesto que respetar estos reglamentos resultaría mucho más caro. Asimismo, el costo de las cantidades que se pagan por obtener contratos de obras públicas se le pasa al contribuyente o al consumidor. De hecho, la corrupción es un ingrediente de la forma de hacer negocios a grado tal que, después de que la ley de Estados Unidos sobre las prácticas de corrupción en el extranjero de 1978 prohibía a las compañías estadounidenses que pagaran sobornos en el extranjero, las subsidiarias estadounidenses en México insistieron en que perdían negocios ante los competidores europeos y japoneses que no estaban sujetos a limitaciones de este tipo. Así, pues, por medio de intermediarios y agentes, algunas empresas estadounidenses siguieron ofreciendo comisiones y hasta 1983 solo una había sido sorprendida haciéndolo y había sido encausada por autoridades de Estados Unidos. El choque del sector privado con la corrupción quizás resulte más evidente en sus relaciones con el movimiento obrero, donde muchas compañías prefieren comprar a un líder sindical cuando llegan las negociaciones contractuales,
en lugar de aceptar una escala de salarios más altos para sus trabajadores. Sin embargo, la mayoría de los líderes sindicales están igual de ansiosos de que se les compre, pues consideran que se trata de uno de los privilegios de su posición. No es raro, pues, que el móvil principal para la formación de sindicatos independientes sea la corrupción de los líderes viejos. En algunas industrias, el poder del sindicato es tanto que sus líderes están guiados totalmente por intereses políticos y personales. No hay dirigentes obreros más ricos y poderosos que los pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Ahí, el sindicato decide quién ocupa la mayor parte de las plazas vacantes y vende estos puestos a los mejores postores. Como en otros campos, el poder significa dinero y el dinero significa poder. El poder significa dinero y el dinero significa poder. Estando todos los actores clave del país incluidos en la corrupción, los medios de comunicación son parte de la regla. Aunque puede aplicar presión de manera directa, de hecho, el gobierno prefiere ejercer su control por medio de dinero. La mayoría de los editores de periódicos son colaboradores dispuestos, más interesados en obtener publicidad y favores del gobierno que en criticar su actuación. La multitud de periódicos de propiedad particular de la Ciudad de México y los cientos más del interior obtienen del 60 al 80% de sus ingresos de la publicidad del gobierno o de entregas oficiales publicadas a guisa de contenido editorial. Algunos periódicos, como El Heraldo y Novedades, son propiedad de grupos empresariales de familias que emplean sus publicaciones para respaldar sus actividades en otros campos de la economía. Asimismo, la enorme empresa de televisión, Televisa, protege sus intereses comerciales apoyando al gobierno. La relación es sutil y flexible. Los periódicos, aunque no los medios transmitidos, pueden reflejar un pluralismo político y hablar de las fallas de la administración, siempre y cuando respalden al sistema como tal. Algunas publicaciones menores están involucradas en la extorsión directa. En el caso del sector privado, amenazan con publicar artículos devastadoramente adversos, salvo que se les prometa publicidad. O se vuelven contra la burocracia publicando rencorosos ataques contra los secretarios, gobernadores de estados u otros funcionarios vulnerables hasta que se encuentra el precio de su silencio. Muchos de estos periódicos y revistas ni siquiera se venden en la calle, puesto que carecen de lectores, pero se distribuyen en las oficinas del gobierno con objeto de conservar su poder para chantajear. Algunos solo sobreviven durante un sexenio porque los sostiene algún amigo o pariente que está en una oficina de prensa del gobierno. Otros meramente aparecen antes de la selección del candidato oficial para la presidencia, promoviendo a un precandidato, atacando a otros y ganando dinero con la ilusión de que pueden afectar el resultado. Ganando dinero con la ilusión de que pueden afectar el resultado. El aspecto más institucionalizado de la corrupción de los medios de comunicación quizá sea el que envuelve a directores, columnistas y periodistas. Hay notables excepciones a la regla, por ejemplo Manuel Buendía, el respetado columnista de Excelsior asesinado en 1984, murió pobre. Pero todos ellos esgrimen cierto grado de poder, sea como individuos o por medio de sus periódicos, que se puede convertir en dinero.
La mayoría de los directores condonan el arreglo, puesto que elimina la necesidad de que le paguen salarios adecuados a su personal editorial. La costumbre normal es que los reporteros que cubren un campo particular reciban un estipendio mensual conocido como embute y que varía dependiendo de la importancia de la asignación, el prestigio del periódico y la fama del periodista. Cuando los reporteros viajan con funcionarios prominentes, el gobierno cubre sus gastos y también les proporciona más dinero para sus gastos. Existen otras entradas extra, como alguna comisión por publicidad colocada por su fuente del gobierno y el acceso al mundo de la influencia y el favoritismo. Quienes están asignados a la presidencia tradicionalmente están mejor colocados, muchas veces ganando varios miles de pesos extra al mes. Las ambiciones políticas de los funcionarios clave se pueden medir muchas veces con base en los montos que gastan en su entorno periodístico. El ritual queda bien establecido con los eufemismos empleados para el embute, entre ellos el sobre, el chavo, la raya y la talis. Ninguno de ellos se puede traducir fácilmente a otro idioma. Por ejemplo, la talis es meramente una reordenación de la palabra lista, que significa la lista de los reporteros favorecidos, pero que incluye un juego de palabras con el adjetivo listo, en su acepción de inteligente. En un artículo sobre la corrupción de la prensa, escrito a finales de los años 60, pero que tiene validez incluso hoy día, Renato Leduc describía una escena en un restaurante de lujo donde un jefe de prensa del gobierno ha invitado a los reporteros para que conozcan a su jefe. Hay vinos franceses. El anfitrión ha contratado un violinista particular para que le toque sardas. Todos llegan puntualmente. Los automóviles se estacionan en doble fila. En sus parabrisas se lee prensa. El diligente Godínez les va diciendo: por aquí, tú a la derecha del licenciado, tú a la izquierda, los demás donde les acomode. Aquí hay democracia. Llega el licenciado. Todos se ponen de pie. El señor palmea amistosamente el lomo de sus invitados. A algunos les dice: a usted siempre le sigo, no me pierdo ninguno de sus artículos, etc. Y comienza la comida. Todos piden preferentemente platillos nacionales, carne asada a la tan pequeña y cosas así. Chistes, cuentos colorados, bromas, euforia general. Termina la comida. Suena el cristal de una copa. Se hace el silencio. El licenciado, con postiza displicencia, habla: he querido estar con ustedes. Y el consabido desfile o retahíla de vocablos y frases sacramentales del régimen: la revolución, los marginados, la estabilidad política y monetaria, el bien ganado prestigio del país en el exterior, el indio, el campesinado, sus carencias, el esfuerzo para remediarlas, el progreso, pero con justicia social, el orden, pero con libertad. Algún paracaidista que murmulla al oído del colega: y la libertad, pero con presos políticos. El orador es despedido con aplausos, mientras el diligente y discreto Godínez llama al baño a los comensales uno por uno, de donde cada uno retorna sonriente, aún con la mano en el bolsillo. Te toca a ti, dice el compañero, y así hasta que la talis se agota. Los directores reciben una parte del botín,
toda vez que ellos pueden decidir qué reportero cubre una fuente y cómo se publica en el periódico. Ellos también reciben embutes de una serie de secretarias, puesto que son los que reciben las llamadas telefónicas sugiriendo qué artículos se deben destacar y cuáles ignorar. En las raras ocasiones en que un reportero se niega a tomar su embute, los jefes de prensa pueden llamar a los directores y pedir que se asigne a otro periodista. Un puñado de columnistas políticos respetados se resisten a estas presiones, pero otros dedican sus artículos ampliamente leídos a alabar profusamente o a acabar con funcionarios dando testimonio de su solvencia moral. Algunos funcionarios piensan que se deben ganar a estos columnistas y les proporcionan lucrativas prebendas como asesores. Otros les regalan casas o automóviles. Unos cuantos les invitan a hacer viajes a Europa con todo pagado. Con López Portillo, docenas de editorialistas y articulistas recibieron autos y choferes de manos del jefe de la policía de la Ciudad de México. Muchos escritores independientes, tanto políticos como intelectuales, tienen también colaboraciones semanales en los periódicos del país, menos por los honorarios lastimosamente pequeños que por establecer una posición que les permita negociar. Dispuestos a explotar el poder que el sistema les ha asignado, muchos periodistas se han enriquecido. Algunos tienen concesiones de estaciones de gasolina donadas por agradecidos directores generales de Petróleos Mexicanos. Otros tienen tiendas con bienes de importación, libres de impuestos como favor recibido de manos de funcionarios. Muchos coleccionan automóviles proporcionados por sus amigos del gobierno. Un conocido reportero de televisión adquirió un yate de lujo gracias a la venta del contenido de sus comentarios diarios. Otro periodista obtuvo protección de las autoridades para el círculo de prostitución que operaba en un barrio de la Ciudad de México. En realidad, aunque las oportunidades no tienen límite, incluso algunos reporteros que se resisten a la tentación de la corrupción masiva aceptan que no pueden subsistir con los salarios bajísimos que pagan sus periódicos y que no tienen otra opción sino aceptar el embute. El gobierno, por otra parte, es demasiado sofisticado como para establecer una relación directa entre los pagos y los artículos. En momentos de crisis, puede detener la publicación de un artículo con solo una llamada telefónica. Pero aunque el gobierno no quiere una prensa hostil, reconoce también la necesidad de conservar la válvula de escape de una prensa aparentemente libre. Por ende, considera que la corrupción simplemente es una forma para atar la prensa al sistema. La opinión que tiene el público de la mayoría de los periódicos refleja cuánto se entienden las reglas. En las manifestaciones de protesta de los estudiantes izquierdistas, uno de los gritos favoritos pronunciados al pasar ante alguna oficina de periódicos es «¡Prensa vendida!». Fin de la parte 3, página 156.